Muy buena familia, bienvenido y bienvenida al podcast de La Tarara. Sí, tenemos con nosotros a gran parte del equipo de La Tarara, solo nos falta Olga, está con nosotros Marta, Juan, Nati y un servidor, Juan Antonio. Y hoy vamos a hablar sobre colecho a petición de nuestro seguidor Ángel María Martínez, que nos pidió, a través, ya no recuerdo si fue a través de YouTube o Facebook, nos pidió que habláramos sobre este tema, así que vamos con ello. Bueno, Nati, cuéntanos qué es el colecho. El colecho es cuando la familia y los hijos o su bebé duermen en la misma habitación. Básicamente. Básicamente es eso. La Co- misma habitación y a veces la misma cama Ah, también. ujú. ¿Vale? Hay gente que duermen en la misma habitación pero en diferentes camas y hay gente que duermen todos en la misma cama. ¿Cómo hicisteis colecho con vuestro hijo? Sí, sí, hicimos colecho con nuestra hija, no tenemos una más, no podemos hablar en plural. Y Como tanto al principio, como dice Nati, siendo bebé en la misma cama y también usamos una cuna de colecho, que era como una ampliación de la cama que entonces era pequeña. Y luego durante un tiempo pusimos una camita al lado de nuestra cama porque, bueno, ella necesitaba tener seguridad estando cerca de nosotros, entonces pues dormía con nosotros. ¿cómo fue? Cuenta qué parte estuvo de buenas, malas, regulares, A ¿cuáles fueron las mí pegas? o a todos, ¿no? Bueno, primero Bueno, pues yo voy a hablar de nuestra experiencia. Nuestra experiencia, pues una experiencia básica mamífera, es lo que yo experimenté cuando di a luz. Vi que era una tendencia natural, si yo me dejaba seguir por mi propio instinto en ese cuidado del bebé en ese momento, además los primeros días, que son impactantes cuando es la primera vez que tiene una criatura, era tenerla al lado, porque era lo cómodo. Y en ningún momento yo sentía que podía ponerla en riesgo a ella, porque el estado psíquico en el que te encuentras de alerta, de cuidado del bebé, o sea, te hace mantener una postura permanentemente de protección. Entonces ella mamaba, a mí me lo facilitaba porque era un bebé que se despertaba muchas veces, necesitaba mamar muchas veces, era fácil para ella y para mí. Y además, si me hubiese planteado, porque lo pensaba y alrededor cuando esto sucede, tanto entre la familia, entre personas, ¿no?, que no son profesionales y profesionales sanitarios, se genera mucho discurso de no es adecuado. Hay mucha moralina con esto, ¿eh? Mucha moralina. Y yo me daba cuenta personalmente que si yo me hubiese tenido que plantear separarme y ponerla a ella en otro lugar, primero hubiese sentido dolor emocional. Voy a hablar exclusivamente de mí como adulta, con dolor emocional. Y segundo, es que no era práctico. Es que no es práctico. Entonces, yo en ese sentido tengo una mente, dice algún amigo mío, una mente muy, muy nórdica o muy alemana. Tengo un punto de vista muy práctico, pragmático. Luego, cuando ella empezó a ser un poco más grande, sí que se trasladó a su dormitorio y estuvo un tiempo en su dormitorio y era feliz porque estaba contenta con su dormitorio y tenía alrededor de 2 años. Pero nos mudamos de casa y al mudarnos de casa, ella empezó a sentir miedo en la habitación nueva y quería dormir con nosotros. Entonces, con nosotros en la misma cama, aunque era grande, era incómodo. Y entonces no dormíamos ni ella ni nosotros. Y si estaba en su habitación, te llamaba y eso, mira, eso es incómodo. Y eso no es práctico. Entonces decidimos poner una camita al lado. Y dice, pues bueno, te quedas al lado. Ella tenía entonces 4 años. Te quedas al lado hasta que te veas con la seguridad de poder irte a tu cuarto. Y llegó el día que se fue a su cuarto, evidentemente. Pero necesitaba dormir, dándonos la mano, contándonos un cuento. Bueno, pues necesitaba ese contacto. Y ya está. Ujú. Muy bien, doy fe de casi así. ¿Te suena el Me suena, caso? me suena. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue a ti, Pues mira, Juan? Tú has sido 3, ¿no? Sí, nosotros, yo te hablo desde mi perspectiva porque de Ana, mi mujer, es distinta, la visión o el cómo yo la viví es distinto, ¿no? Para mí, algo que cuando tú estabas hablando ahora, Marta, me venía mucho era cuando yo era pequeño
y no tan pequeño, tendría 6, 7, 8 años. Y yo recuerdo que por la noche había veces que pasaba mucho, tenía pesadillas, miedo. Y la imagen de ir a la cama de mis padres y que me abriera y entrar dentro era como el descanso, la protección, la seguridad. Entonces, lo que yo creo que podemos ofrecer con el colecho al bebé es continuar con el espacio de seguridad que tienen una vez que han nacido, ¿no? Que hay un sitio donde hay calor, donde hay confianza, donde puede descansar y donde puede estar sin estar estresado, ¿no? Y como principalmente es bajar los niveles de estrés innecesariamente que se generan cuando se fuerza una separación que no es natural. En cuanto a... Yo sé que en esto las familias como intervienen mucho, también yo creo que depende de la participación que le da. Yo en ese sentido no he tenido problemas porque no ha habido espacio a discutir si está bien o si está mal. No has dejado que nadie intervenga en eso, ¿no? No es que haya dejado, sino que yo tampoco lo he puesto en juego y yo creo que tal vez por la duda. Cuando uno no tiene duda de lo que está haciendo, pues tampoco tiene por qué salir fuera a tratar que se lo corroboren los demás, ¿no? Entonces como que esa certeza pues está ahí. Sí es verdad que para mí es fácil, yo no tengo dificultad en el sueño, no me incomoda el que haya... Doy fe también de eso, de que se duerme fácilmente. que duermo fácilmente. Entonces, para mí, hay días que hemos acabado los 5 en la cama y ahora mismo pues doy ya... Normalmente, hoy por ejemplo hemos terminado 2 nada más, pero lo normal es que acabe la noche alguno durmiendo, ¿no? Y para mí, no sé, Juan, que tiene más grande algunas veces si necesita y él mismo se mete y ve que está incómodo y dice, aquí os quedáis y me voy. Pero es como algo más natural y yo creo que si nos ponemos en la petición que el niño está haciendo, pues cuando es más grande lo hace más expresivo, más claro, pero cuando es más pequeño, pues hay que ver como que la petición es que te necesito y necesito estar ahí porque Claro. solo me siento desprotegido. Claro. Imagínate vamos a imaginar un bebé, que hay gente que prácticamente recién nacido los pone ya fuera. Imagínate después de estar 9 meses en una barriga, ¿cómo lo puede vivir el bebé? Yo no sé, yo trato de ponerme en ese papel y veo como que no se trata de capricho, sino de una necesidad, ¿no? Hay una necesidad, claro, y además está ya con eso como muy estudiado, ¿no? Cuando se separa, ¿no? El hijo el hijo crece con mucha inseguridad, ¿no? Pensando, ¿no? En si no me... Bueno, hay varios casos, ¿no? Está el que simplemente lo separa, pero cuando el niño lo necesita se le atiende, y otro el que lo separa y dice, no, déjalo llorar porque así Claro. aprende a dormirse antes, ¿no? En ese caso, los bebés crecen con mucha inseguridad, ¿no? Pensando que, bueno, este mundo es hostil, ¿no? Porque tienes necesidades, no te atienden, ¿no? Y al final te endureces, ¿no? Sí, y además retrasan la hora de ir a la cama. Esto que muchos padres dicen, es que me pide agua 20 veces, que me pide hacer pipí 20 veces, que claro, porque está entrando en un nivel de estrés y de alerta que le está diciendo que no quiere ir a dormir, porque es un momento frío y oscuro para él, ¿no? Entonces necesita estar continuamente haciendo como esas llamadas de atención. Realmente lo que está diciendo es no quiero dormir solo. Me pasa esto, ¿no? ¿Cómo? No, sí. Perdona, Juan Antonio. Hilo con lo que estaba diciendo también Juan. Claro, el bebé nace, recién nacido, además tiene un cerebro que está recibiendo mucha información, está haciendo muchos enlaces sinápticos a velocidades increíbles, eso sí se sabe hoy día. Entonces se dice que si su sistema segrega muchas hormonas del estrés, se configura el cerebro dando respuestas a ese estrés por miedo, ¿no? Que evidentemente, si conservamos nuestra parte mamífera, un bebé cuando nace, si se le deja solo, muere. Entonces la separación lo pone en riesgo de muerte. Y ellos no entienden, no procesan la vida. No, es que mi padre está al lado, mi madre está al lado y cuando yo lo necesito vienen, que eso no se procesa. Eso no se procesa. Aunque los adultos, en nuestra ignorancia, Creemos que sí. Inconscientemente creemos que lo procesan. No. El bebé lo único que entiende es o tengo seguridad o no tengo seguridad, porque es una respuesta muy reptiliana, muy fisiológica. Entonces,
Cuando sí que se sabe hoy día, por ejemplo, hay recientemente un estudio de un equipo en un hospital de Barcelona, no recuerdo el nombre del hospital, que estaban estudiando cuál habían sido las crianzas en personas que luego se les detectaban ciertas tendencias a la psicopatía, ¿no? Y una de las cosas que se ve son los niveles de estrés en la primera infancia. Bueno, evidentemente luego con otras situaciones de maltrato. Pero cuando nosotros sometemos al bebé a esos niveles de estrés es un maltrato, porque hay una necesidad fisiológica que no estamos atendiendo. Pero además la familia nos coloca en una situación de debilidad, porque hay mucha moral en torno al colecho, de debilidad en cuanto al descanso, que luego tienes que ir a trabajar, que tienes que hacer cosas y tienes que dormir. No te compliques la vida. Tú duermes, porque luego crecen, son unos años, que todos lo sabemos los que tenemos hijos, son unos años y ya está. Y hay que primar las cuestiones más esenciales. ¿Qué pasa con los bebés que, como decía Juan, tenían esa seguridad? Y además lo hemos vivido de pequeños. Cuando viven con esa seguridad, yo por ejemplo veo a nuestra hija que no tiene absolutamente ningún miedo a la oscuridad. Y tiene muy pocas pesadillas ocasionalmente. Bueno, no sé si eso será extensible a otros casos, ¿no? Pero sí que el cerebro responde de otra manera, se configura de otra manera. Y eso se ve a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Luego también hay una parte muy importante que es la parte biológica. Hay muchas corrientes pedagógicas hace más de 80 años decían que era muy importante dormir. Era muy importante dormir, los niños tenían que dormir mínimo X horas, los adolescentes tenían que dormir mínimo X horas porque le dan mucha importancia al sueño. Y recientemente, hace como 6 meses, están volviendo a salir otra vez muchos estudios que hablan de que hay muchos problemas relacionados con la infancia y la adolescencia que vienen de dormir poco. Entonces, claro, para que los niños puedan dormir bien y tranquilos, necesitan esa seguridad. Entonces, que es vital que podamos dormir y que podamos dormir todos, porque al día siguiente tenemos que levantarnos, como tú has dicho, y tenemos que hacer un montón de cosas. El sueño Entonces, repara. no solamente repara, Juan, es que además los estudios dicen que cuando un niño está aprendiendo, o cuando un adolescente está aprendiendo, y estamos hablando que estamos aprendiendo toda la vida, nuestro cerebro consolida esos aprendizajes en la hora de sueño. Entonces, si yo puedo tener un sueño profundo, reparador, puedo consolidar muchísimos aprendizajes. Puedo hacer que mi cerebro, además, repita, porque lo que hacemos es una repetición constante de lo aprendido hasta que se fija y se consolida en el cerebro. Entonces, es muy importante que los niños y las niñas duerman. Muy importante. Entonces, vamos a proporcionarles espacios de poder dormir con tranquilidad. De bebés, que es precisamente la etapa donde Y más desde aprendizaje bebés, se produce. efectivamente, los 3 primeros años de vida, además, es una etapa no. Luego también está, bueno, pues la creencia, ¿no?, de la gente de que si lo mete en tu habitación, pues se va a mal acostumbrar, luego no va a querer dormir solo. No. Yo, por mi propia experiencia, esto no ha sido así. Sí, Llega un momento que los niños se quieren ir a sus habitaciones. Sí, la nuestra también. Y además, cuando hay hermanos, cuando el hermano mayor se marcha, hay mucha probabilidad de que el pequeño se quiera ir con él y pasan a la otra habitación. En fin, que esto sucede. Esto es como lo de No están cogerlo en durmiendo. brazos, ¿no? Claro, Es no como, están durmiendo contigo con toda la 15, vida. 20 años. No O sea, que vas tú a te estar imaginas a tu hijo con 20 años durmiendo contigo. Que nadie Ellos solo buscan su Claro, independencia. claro que sí. Claro Bueno, que sí. me Aquí hay otro tema. Sí, dime. Hay otro tema que es que cómo afecta esto a la intimidad de la pareja. Eso sí. Este ¿Cómo tema afecta? es Venga, importante, ¿cómo ¿no? afecta? ¿Cómo afecta este tema a ¿Cómo la intimidad de la afecta esto a la pareja? ¿Cómo afectó a Los primeros días de que estás, como dice Marta, alerta y mamífera total, esos días estás para el bebé. Y ahí ni intimidad ni torta. Déjate de... Claro, no es una prioridad. No, para nada. El primer mes de vida de tu hijo, tu prioridad es tu hijo y ya está, ¿no? Y ahí creo que denota madurez en la pareja cuando ambas personas saben que eso es así y no hay una demanda de ninguno de los dos de la falta de intimidad, ¿no? Pero luego, claro, es verdad que hay niños que duermen con sus padres en la misma habitación durante mucho tiempo. 2 años, 4 años o 6 años, ¿no? Entonces, claro, realmente la pareja pierde la intimidad una vez que te metes en la cama, porque o está tu hijo dentro o tu hijo o tu hija está en la cama de al lado, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay que echarle imaginación también. Y creatividad. No dejar los momentos de intimidad solamente para la habitación, ¿no? No, habría como muchas opciones que poner en juego, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte, ¿no? Yo que hablo con mucha gente, muchas familias, hay una gran parte de público masculino que dice que, claro, cuando los hijos entran en las habitaciones, se pierde la intimidad de la pareja. ¿Qué opináis? Entonces, los hombres podíais... No, en ese sentido este está claro que se pierde lo objetivo que se pierde la intimidad.
Pero por otro lado, bueno, yo Qué comparto ganas, ¿no? contigo, es como tendrás que buscar los espacios, pues bueno, pues hay que organizarse, lo que sería. Pero se me ha escapado. Ahora, Es que se me ha escapado yo porque digo, lo dice, tengo ¿qué que- ganas? Yo diría, bueno, si quieres hablar tú con No, Antonio, yo diría dale. ganas en amor. Yo si los hijos, al menos la experiencia que he vivido, si los hijos nos dan es un sentido de más madurez, como más pie en la tierra, ¿no? Como más raíz. Y entender que en ese dar, porque claro, tú estás en una crianza, tú estás dando protección, estás en un continuo dar a los hijos y no sentirlos como rivales que te están quitando algo, sino tú estás dando y estás recibiendo y estás aprendiendo y estás en eso y ahora pues busca otra creatividad o hay tiempo, hay espacios donde no va a haber sexualidad. A mí me resultó muy útil leer a Laura Gutman en este aspecto, ¿no? Me proporcionó mucha luz. Al final, para mí lo importante es que la mujer no pierda de vista el contacto con el bebé, sobre todo en los primeros años, que el vínculo es muy fuerte con la madre, el contacto con el bebé, y que el padre pueda cuidar de ese vínculo. Y luego se va transformando la pareja. Sí, para mí es importante para mí fue importante darme cuenta que aunque yo necesitaba o quería esta intimidad, no la necesitaba. O sea, quiero decir que no pasa nada porque unos meses no tenga intimidad. O sea, sobre todo si sabes atender también lo prioritario. Sexualidad estáis hablando, ¿no? Sí, que lo prioritario en este caso, pues ya está, era organizarse para que el vínculo entre la niña y Marta pudiese ser lo mejor posible. Entonces, que sí, que tenía ganas, lógicamente, pero bueno, es lo que tú también hablas de madurez. Si eres maduro, eres adulto y demás, dices, bueno, no me voy a morir por unos meses sin tener sexo, ¿no? No, quiero decir, para mí necesario es que si no lo satisface te mueres. Entonces, para mí no era necesario. Claro, no es comer. Lo deseaba, claro que lo deseaba, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que hay un asunto aquí, que no sé si Nati tú ibas por ahí también, es que cuando no hay madurez, hay muchas veces que el sexo se vincula al amor y un poco que se unen las dos cosas, ¿no? Entonces, como si no tengo la intimidad y no tengo el encuentro íntimo de sexual contigo, no tengo el amor, me siento rechazado. Y la pareja se puede romper. Y la pareja se puede romper. Y entonces desde ahí, porque aparece la vulnerabilidad del hombre. Entonces, a mí algo que me sirvió fue en el SAT cuando se hacen procesos de... ¿Qué es el SAT para el que no...? proceso de Seeker After Truth, que es Buscadores detrás de la verdad, de Claudio Naranjo, ¿no? Y de la Fundación Claudio Naranjo, y bueno, son diferentes etapas, ¿no? Y ahí en una de ellas que se trabaja el renacimiento. Y el poder compartir una experiencia que son muy potentes, pero en la que uno hace de hijo, uno hace de madre, de padre, hace cada uno de las figuras, y en las que ahí yo comprendí el papel del hombre. El papel del hombre en el parto, en el acompañar, sostener, acompañar. Y si tú no le das importancia a ese papel, pues es que pues te están apartando, que te están echando, que nadie me tiene en cuenta. Pero eso yo creo que depende mucho del estado de madurez, ¿no? Si tú estás todavía carente de tu infancia, estás muy carente, pues llegará un parto en el que necesitarás que te atiendan a ti en vez de tú estar sosteniendo a la familia, ¿no? Para que el ambiente sea... Y eso se dilata en el tiempo. Entonces, creo que es como poder que el hombre pueda analizar que le toca estar ahí dando y recibe de otra manera, ¿no? Ay, qué bien lo has dicho, Juan. Sí. Pero también digo, si no hay un descanso de mi necesidad, es muy difícil que yo pueda estar atendiendo a la otra. Porque además en los primeros los partos, como lo que se actualiza en cada uno del padre y la madre es su propia infancia, ¿no? Sí. De una forma es como un eco resonante de cómo fue para mí. Y si para mí fue muy, y volvemos al colecho, fue muy abandonativa, yo lo que estoy reviviendo tal vez no sea la experiencia propia que estoy experimentando en el momento de que mi mujer y mi hijo están atendiéndose y yo estoy sosteniendo, sino lo que estoy es reviviendo aquello que viví, que fue el abandono, ¿no? Esa es, de alguna manera, la visión que yo tengo en los primeros tiempos de la infancia.
del nacimiento. y demás. Me gusta mucho cómo estás relatando, porque es así. Y también veía que cuando, por ejemplo, en la etapa que nosotros estábamos haciendo colecho, al menos yo percibía cuando esto podía compartirlo abiertamente con determinadas personas o cuando las personas lo compartían conmigo, porque detrás aparte de que nosotros evidenciamos todas nuestras carencias, bueno, cómo vivimos nuestra propia infancia, también actualizamos un montón de moral. Claro. De lo que es correcto, de lo que es incorrecto, o sea, la base de la fundación de la cultura. Me decía, el nacimiento de los guerreros, que es cuando nace el bebé, se le separa de la madre, vive la situación de miedo, de desconfianza, y decía que ahí nacía el patriarcado, no podíamos hablar. Pero sí que, volviendo a algo más concreto, ¿no? Sí que se veía porque se cuestionaba esta situación de creer que los niños van a ser más débiles y dependientes. Y a mí esto me asombra porque sucede todo lo contrario. Y lo enlazo con lo que tú dices, es decir, cuando nace un bebé te das cuenta cómo muchas parejas se quiebran, y algunas se rompen, y hoy día se rompen, antes se mantenían, se quiebran porque no pueden sostener esa situación que es demandante. Y bueno, como el bebé tenga alguna dificultad, es brutal. Que es demandante que una mamá que tiene que estar con el bebé, un papá que se descoloca, o la madre se descoloca y deja al bebé para estar con el papá. En fin, se montan unos tifostios en las parejas que a veces se rompen. Y en esa ruptura el bebé suele quedar a veces muy desatendido. Y creemos que en esa ruptura también se ven las dependencias de los adultos. Y seguimos creyendo que cuando cuidamos a nuestros hijos, por ejemplo, dándole ese colecho, esa seguridad, lo vamos a hacer dependientes. Y es absolutamente todo lo contrario. La sensibilidad con la que uno puede criar a unos hijos no es debilidad. La sensibilidad te puede hacer una persona mucho más resiliente, mucho más segura a la hora de afrontar las dificultades, que una persona que ha vivido desde la primera infancia a través del miedo. El miedo no nos hace fuertes, nos hace inseguros. El exceso de autoridad o el exceso de dureza nos hace muy débiles, y al día de hoy pues tenemos a gente muy incapaz emocionalmente. De cuando viene una situación de crisis en la vida, pues te va al traste, ¿no? Bueno, muchas parejas creo que se rompen porque tener un hijo es tan fuerte, es tan el impacto eso en el sueño, en la dependencia, en todo, que hay familias que no soportan esa situación y se rompen. Para ir cerrando, ¿qué precaución entonces podríamos darle a la gente para hacer un buen colecho? Precauciones. Por ejemplo, a mí la primera que se me ocurre, no hacer tanto caso a la gente, ¿no? A las voces que te dicen no hagas colecho, que el niño Sí, claro. se convierte Bueno, en hay mimado. una cosa que es fundamental, y es que no se debe de fumar en la habitación donde se duerme, ¿no? Y no se debe de fumar cuando el niño está durmiendo al lado en la cama, ¿no? O no podemos fumar cuando estamos durmiendo con el niño, ¿no? Porque hay un evidente riesgo de incendio y podemos salir ardiendo todos, ¿no? Y aunque Entonces, no haya niño, bueno. entonces, Claro. no se puede fumar, eso es, ¿no? Luego hay otra cosa que dicen, es que a ver si va a aplastar al niño cuando estás Esa durmiendo, es ¿no? un A ver si se clásico. va a asfixiar y tal. Como decía Marta, el primer mes es que estás en un estado de alerta tal que es que tú eres capaz de dormir de la misma postura durante toda la noche y no moverte. Sí. Y el papá igual, o sea, Sí, no sí, solamente yo la lo he mamá, el experimentado papá igual. Yo lo he experimentado igual. O sea, yo me he despertado mañana o veces que hemos dormido tramos de 4 horas seguidas y cada uno en un extremo de la cama encogido y el bebé así. Y dices, pues llevo 4 horas durmiendo. Claro, te duele la espalda, te duele todo, pero o sea, Luego, hay cuando muy cuando poco pasa el riesgo real de tiempo, asfixia. también reconozco que algunas veces lo he tenido al lado y se me ha caído. Pero ya cuando son más grandes, ¿no? Que yo ya duermo Se te ha caído de la cama. se ha caído y... Pero ya tiene un año, 2 años. Y entonces como que yo también lo veo como que, bueno, forma parte del de colecho. su esto de Forma ¿no? parte también del colecho. Pero sí, también es como puede pasar. Claro. Claro. Si no haces drama. Claro, efectivamente. Y poca cosa más, o sea, que poca cosa más, el sentido común, sé que todos tenemos sentido común cuando tenemos un hijo y nuestro instinto es de protegerlo, o sea, que no vamos a hacer nada que vaya en contra de su vida. Y disfrutarlo también, ¿no? Porque yo creo que hay una parte que son unos pequeños, muy Eso poco es. tiempo al final que dura esa etapa y al final, pues mira, se disfruta también que tu hijo duerma Verlos contigo, ¿no? durmiendo, Verlo ahí ¿qué acostado. familia no le gusta ver a Claro. su bebé durmiendo? Eso es lo más bonito del mundo. Luego, comprar una cama grande. Claro. O sea, antes, si quieren tener hijos o una pareja, plantéate desde el principio Claro, comprar una grande. cama muy grande. Y la habitación más grande.
Porque la mucha habitación gente más dice, grande. nos quedamos en el matrimonio, la habitación más pequeña y para los niños y luego se dan cuenta que tienen que mudarse, porque realmente la pareja necesita una habitación grande al principio para meter las camas de los niños y luego ya haremos mudanza cuando haya que hacerla. Sí, en el principio, camas grandes, y luego hay otra cosa, que cuando ya empiezan a hablar y los tienes al lado, pues se da la oportunidad de conversaciones interesantísimas, de que pueden estar viendo un cuento y tú al lado leyendo, es decir, se dan situaciones muy tiernas y entrañables y eso es un tiempo muy cortito que ya no se vuelve a repetir. Y además ahí yo leí un estudio que decían que los niños que duermen con sus padres y ven a sus padres leyendo en la cama, el 99% de esos niños eran grandes lectores después. O sea, fijaros qué impacto tiene. Un extra encima. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, familia. Bueno, Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. En el próximo podcast hablaremos sobre la Navidad. La Navidad siempre relacionada con los menores, la educación. Y ya sabéis, podéis suscribiros a nuestro canal, podéis escucharnos en iVoox, en Spotify. He estado diciendo hasta ahora iTunes o iTunes, pero ahora se llama Apple Podcast, así que también por ahí podéis escucharnos. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. por su comentario. un placer. Muy bien. Adiós. Chao.